Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. El tema que estaremos compartiendo hoy, tanto en sí una enseñanza, pero sobre todo una charla, plática sobre todo lo que está pasando. Sí a la paz, no a las protestas. Sí a la paz, no a las protestas. Si gusta ponerse de pie, dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y me gusta la última parte del 35. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Y sabe qué es lo que le agrada a Dios conforme a ese texto? Que en toda nación se agrada del que le teme y el que hace justicia. Amén. Padre Celestial, pedimos, Señor, que tu palabra nos hable, Señor, que sea tu Espíritu Santo usándola de tal manera para que podamos, Señor, entender este mensaje, no solamente escucharlo y entenderlo, sino sobre todo, Señor, aplicarlo a nuestra vida. Lo rogamos, Señor, y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Estamos viviendo en tiempos difíciles. ¿Está de acuerdo conmigo, no, hermanos? Estamos viviendo en tiempos que no son muy normales. Somos, yo creo que una generación en un sentido sí privilegiada porque estamos haciendo historia, pero creo que no es muy agradable hacer historia, ¿verdad que sí? Pero estamos haciendo historia. Y han sido esto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ha sido profetizado en la palabra de nuestro Dios. Lucas 21:25 resalta una porción que dice: y en la tierra angustia de las gentes. ¿No es así? Es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y aparte también en Mateo 24 nos dice que habrá pestes, o sea, enfermedades. Y es lo que estamos viendo. Pero ¿sabe qué es lo que el Señor también me ha enseñado en Daniel capítulo 2, versículo 21? Dice: Él muda los tiempos. ¿Qué significa muda? No es la esposa del mudo, sino que es cambia, transforma. Dice: Él muda, cambia. ¿Ha cambiado nuestro tiempo o no? ¿Qué significa eso? Que como dijeron aquellos brujos de Éxodo, esto es dedo de Dios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Con todo lo que está pasando a nuestro alrededor y en nuestra sociedad, sobre todo con la pandemia, con las protestas, ¿cómo debe de responder el cristiano? ¿Cómo yo debo de actuar? ¿Cómo yo debo de relacionarme, no solamente en mi familia, con mis amigos, sino también en la sociedad? Y sobre todo ahora, si usted ve, yo puedo ver que el Facebook es otra sociedad, que usted está dando ahí un testimonio, es su vida, su familia, lo que usted piensa de la abundancia del corazón. También ahora, no solamente la boca, sino habla el Facebook también. Está revelando usted quién es. Ahora, ¿cómo debemos responder como cristianos ante todo esto de lo que está sucediendo? En primer lugar, cree la Biblia, no todas las noticias. Hay gente que escucha las noticias, se enferma, se deprime, se asusta, ¿sí o no? Es lo que estamos viendo hoy en estos días, pero yo le invito mejor para creer la palabra de Dios. ¿Por qué razón? La palabra siempre le va a dar promesas, ¿sí o no? Le va a dar fortaleza, le va a dar ánimo, le va a dar conocimiento y sabiduría en cómo responder ante tal situación que podamos enfrentar. Ahora, todos creo que tenemos que tener una Biblia en la mano y un periódico en la mano, aunque ahora todo es casi digital, pero quiero que me entienda esto. ¿Con qué fin? De poder ayudar a la gente, cristianos y no cristianos, a vivir una vida mejor con la palabra de Dios. Porque todos podemos tener 1, 2, 3 o 4 Biblias en casa y hasta en el teléfono, pero a veces no la leemos. Yo creo que si la leímos, otra fuera nuestra vida. Y el problema está en lo que dice Génesis capítulo 6, si quiere verlo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Vaya ahí con ese texto. Génesis 6, 5. Después de este texto viene el diluvio. Entonces yo puedo ver que si Dios hubiera permitido que no hubiera habido un diluvio, yo creo que ahorita la maldad estuviera disparada, porque esto motivó a que hubiera menos mal en el mundo a consecuencia del diluvio.
Y dice el texto, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, o sea, propósito, fin de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínense, y en aquellos tiempos, estamos hablando donde no había internet, no había todo lo que tenemos ahora, y la gente aún así, fíjese, dice que era de continuo solamente el mal. ¿Por qué razón? El pecado del hombre, ¿dónde está? En el corazón, en nuestro corazón. Por eso hay mucho odio, resentimiento en el mundo, por eso hay racismo, asalto, asesinato, desigualdad, abusos, abortos y muchas otras cosas más. Todo está en la raíz de nuestro corazón. En esos tiempos del COVID-19, les hago una pregunta a aquellos que apoyan el aborto. Reflexione y medite lo que voy a decir. ¿Qué se siente querer vivir y que un virus decida por ti? Ponte a pensar en eso. ¿Qué se siente? Yo quiero vivir, pero un virus me ha prohibido. ¿Qué se siente así? Es lo mismo en el aborto. Y más adelante, si no hoy a la tarde, vamos a estar viendo dónde, si usted se da cuenta, dónde está el COVID, en qué número está. Eso lo veremos. De marzo 15, que yo le prediqué primeramente sobre esto, estaba en cierto número, ahora está en otro número. Pero sabe que uno de los más altos que vemos de muertes de índice en el mundo es el aborto, tristemente. Y eso da tristeza. Ahora, muchos, no todos, por ejemplo, de los que salen a las protestas, son jóvenes, en realidad, ¿sí o no? ¿Qué es lo que usted ve afuera? Sí, hay adultos, pero más son jovencitos, jóvenes que están, como quien dice, haciendo o provocando estas protestas de lo que está pasando allá afuera, y a veces ni saben por qué son las protestas. Es que es por Floyd, pastor, pero ¿realmente será por eso? Es que por esta razón. ¿Sabes tú por qué son originadas también? ¿Por quién son impulsadas? Que están dentro de un cuarto y que tú ni sabes quién, pero están ahí dando indirectas y la gente las toma y, sí, mira, y esto. Entonces ustedes, como quien dice, no la llama, sino ¿cómo se dice? La leña. Y alguien está echándole llamita, usted sin querer, y usted está ahí encendido. Sí, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero salen cada noche a las protestas, supuestamente a pelear, como quien dice, por la justicia social. ¿Sí o no? Justicia social. Y si fuera por justicia, uno de los hombres que ha muerto allá, David Dorn, un buen hombre negro, sargento, retirado de la policía, él estaba defendiendo un negocio que querían asaltar, estas de las protestas, pero fíjese lo interesante, pero fue asesinado por uno de los saqueadores. Uno de los que andaban ahí en las protestas. Y fíjese lo interesante, que no fue víctima de un policía de raza blanca, sino más bien uno de su misma raza. A ver, ¿por qué no hicieron protesta por él? Hay una agenda. Protestando por justicia, cuando en realidad ahí mismo no le están practicando. ¿Sí o no? Ese policía fue la víctima de quienes supuestamente usan el racismo como el eslogan Black Lives Matter, o las vidas negras importan. Pero yo creo que esa vida no importó para ellos porque, es que se defendió y por eso le dimos piso. Todas las razas importan. Amén. Así que ninguna raza debe de ser objeto de discriminación, pero ese es el problema de nosotros en el corazón, por eso discriminamos. ¿Por qué? Porque nuestro pecado está en nuestro corazón. Dice Romanos 14:10, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Imagínense, Pablo le está escribiendo aquí a los romanos que están en Roma, ¿por qué estás haciendo diferencia con tu hermano? Se supone que eres cristiano. Digo yo, si los cristianos hacen eso, imagínense el mundano que no tiene temor de Dios. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Se lo voy a leer en la versión FBR 2020, Fidencio Vázquez Reina. ¿Por qué eres racista con tu hermano? ¿Por qué eres racista con el ciudadano? ¿Por qué eres racista con el blanco? ¿Por qué eres racista con el negro? ¿Por qué eres racista con el no sé qué color? El eslogan no debe de ser, creo yo, Black Lives Matter. Tampoco Blue Lives Matter, sino más bien All Lives Matter. Todas las vidas importan. ¿No es así? A mí me gustó lo que estábamos en plática con hermano Noe y me gustó un slogan que él puso. Lost Lives Matter. Lost
Lives matter. Vidas perdidas importan. Y creo que como iglesia sería bueno adoptar ese eslogan, ¿no es así? Vidas perdidas importan, ¿no es así? Cree la palabra, yo creo no tanto las noticias, todo lo que sale allá, pueda que sí sea cierto en muchas cosas, pero ¿cuál es el fin? ¿Será encender, provocar algo? Póngase a pensar en ello. Nuestras noticias creo que sí, hacen un excelente trabajo. Usted puede ver que no hay tanto mediador ahí, pero yo creo que las nacionales es otro punto y aparte. Pero los que salen a protestar, a hacer sus cosas, creen que la libertad es sinónimo o igual a salir por las calles y vamos a protestar, vamos a robar y destruir la propiedad ajena. La palabra en Éxodo nos dice que tenemos derecho a propiedad ajena y que a mí nada más me pertenece y tengo el derecho de cuidar esa propiedad, pero ellos no pueden respetar eso. Y la mayoría son de ese tipo de jóvenes que no pueden limpiar su propio cuarto, ni tender su cama, ni recoger su ropa interior, por no usar la otra palabra, que están hasta flameados. Pero fíjense, tienen el sueño de querer limpiar y componer al mundo, con una protesta. Arregla tu cuarto, limpia tu cuarto, ¿sí o no? ¿Amén o no? ¿Están dormidos también aquí o qué? Dice la palabra en 1 de Timoteo 5:22, la segunda parte, ni participes en pecados ajenos. Tienes nada tú que andar haciendo ahí. No, es que vamos a cambiar esto y vamos a cambiar lo otro. As if. Disque. Son asuntos que no te incumben y aunque fuera así, no vas a lograr nada. Esa es la realidad. Ve la historia. Muchos de los que participan son jóvenes que en un sentido tienen lavado el cerebro con tanta infosicación. ¿Sí escuchó eso o no? Info de información, toxicación de intoxicación, ya me atoré yo también, ¿verdad? Tragalenguas, infosicación. Lo que tienen que hacer, yo creo, es mejor vaya y busque trabajo, póngase a trabajar. Como dicen por ahí, mente desocupada, taller del diablo, ¿verdad que sí? Yo creo que muchos de ellos son niños inmaduros, jóvenes malcriados, consentidos, drogadictos y flojos. ¿Sabe cuál es el pensamiento? Muchos de ellos, ¿para qué tiendo la cama? Si al cabo más tarde me voy a acostar. ¿Sí? Pues, quiero que escuche esto. Cuando vas al baño, ¿para qué te limpias? Al cabo más tarde vas a ir. ¿Sí o no? Para que vea el concepto que ellos tienen. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que Dios no aprueba ser holgazán. Dios no aprueba ser flojo. Todo el día se la pasan en el teléfono, ni un plato sucio te levantan de la mesa. No recogen ni la ropa sucia del cuarto. Entra usted al cuarto, parece zona de desastre. ¿No es así? ¿Pasó un tornado por aquí o qué, muchacho? Recoge eso. Pero quieren arreglar el mundo, ¿verdad? Por eso tenemos, yo creo que en parte tienen lavado el cerebro por música, memes, videos, grupos, hasta el mismo diablo también en todo eso. Y por eso tenemos una sociedad, cultura que promueve el egocentrismo, todo centrado en mí. ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué necesito? No me importa cómo lo tenga, pero lo voy a lograr aunque me lleve a muchos entre los pies. La autocomplacencia, lo que yo deseo. Los trastornos de ánimo, aburrido, estresado, con ansiedad o depresión. También la satisfacción sexual, actos que solo pertenecen al matrimonio y aparte las adicciones, vicios o malos hábitos difíciles de dejar que destruyen tu mente, tu cuerpo y sobre todo tu alma, que esas cosas están rigiendo las vidas de los jóvenes, pero andan allá afuera queriendo arreglar el mundo, muchos de ellos. Y a consecuencia de eso vemos un caos en el mundo, por ejemplo, en lo que estamos viendo ahora con estas protestas motivadas por supuestamente el racismo. Para mí en lo personal, Estados Unidos no es racista. Que quienes vivan dentro de ese país sean racistas, eso es muy diferente y no todos son racistas, para que sepa. Yo creo que es un país que es bendecido y que me ha bendecido. Nada más en estos últimos días, usted ha recibido un chequecito del gobierno, ¿no? Sea rico, sea pobre, ¿sí o no? ¿Quién te va a andar dando eso? El país no tiene ningún derecho en darte nada, pero nos lo dio. ¿Sí o no? Usted tiene que estar agradecido con Dios por ello. Yo creo que el racismo está en los corazones de muchos, no en un estado. Amén. Así que los de las protestas quieren justicia social,
pero valga la redundancia, ¿no es así? Estamos viendo, por ejemplo, venimos a la iglesia. Hemos anunciado, traiga tapabocas, tome distancia, tenga mucho cuidado, ¿no es así? Pero para ir a protestar, ¿cómo andan allá? Van a vandalizar, a robar, destruir la propiedad, sin ningún límite, sin tapabocas, anda todo el mundo ahí como si nada. ¿Y los números del condado cómo van? Por el tope, ¿sí o no? Como dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Destruyendo los negocios que crean el trabajo con el cual ellos mismos se mantienen. Amén. El capitalismo aquí creo que está en muy buen lugar, pero solo lo estamos destruyendo. Según dicen que roban por la pobreza y por falta de oportunidades. Hay universidades que les dan becas a las minorías, cosas que los blancos o otros asiáticos no tienen. Ahí todavía sí, ¿verdad? Yo creo, por ejemplo, si son pobres, creo que usted escuchó las noticias en Portland, Oregon, sobre todo ahorita, creo que la gobernadora de ese lugar donde ahí están, no permite para nada abrir las iglesias, y esto, mira, puro límite, no lo van a hacer, pero los bares, las pulgas, todo abierto, pero las iglesias no, ¿verdad? Pero gracias a Dios que aquí no es así. Ahora, y en esos lugares donde ellos andan ahí en Portland, digo yo, ¿por qué se cubren sus rostros si supuestamente andan haciendo un bien? ¿Por qué esconden su cara? Entraron al centro comercial Pioneer Place, saquearon la tienda de Louis Vuitton. ¡Ay, Luisito! No robaron comida para su hambre, sino más bien ropa de marca, tal vez para satisfacer su odio, su codicia y su envidia. Ahí está el problema en el corazón, ¿sí o no? Sus rótulos dicen que van a terminar con la pobreza y que van a luchar por los derechos de los pobres. Suena muy bonito, excelente, pero no es cierto. ¿Sabe por qué? Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Sí escuchó eso o no? Ese pensamiento de ellos no va a quebrantar una profecía que Jesucristo dijo. Pueden pasar 50 años, la pobreza no va a terminar. ¿Sí escuchó eso o no? Si Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, ¿qué significa eso? Que siempre va a haber pobres. Nadie lo va a poder quitar. Y ese pensamiento de todos debemos y somos iguales, o debemos de ser iguales, ¿sabe cómo se llama eso? Comunismo. Comunismo. Quieren darle de comer al que no quiere y al que puede lo rechaza en ocasiones. A mí me gustó lo que dijo Abraham Lincoln. Quiero que lo escuche. No se puede ayudar a las personas de forma permanente haciendo por ellos lo que ellos pueden y deben de hacer por sí mismos. Y es lo que muchos quieren hacer a la fuerza. No puedes. Creo que en California, si no me equivoco, por todas esas protestas y todo, dejen ir a tal grupo de personas de color. Los dejaron ir. No sé, creo que eran 800, no sé cuánto. El mismo día tuvieron que arrestar creo que a 200 de ellas. Una persona nomás sale de la cárcel y pasaron 15 minutos, andaba asaltando a una mujer y robándole el carro. Adentro otra vez. ¿Sí me explico lo que le quiero decir? No, para que se dé cuenta, hermanos. Esto hace evidente lo que el mundo valora. La mentira, la envidia, la codicia y la injusticia, y no la verdad de la palabra de Dios. Que si nosotros como cristianos primeramente aplicáramos la palabra de Dios, otra fuera nuestra vida, otro fuera nuestro deseo, otro fuera nuestro anhelo y sobre todo nuestras obras se vieran los cristianos. Realmente si la palabra fuera algo permanente y regular en nuestra vida, hermanos, que la oración o la palabra, amén, otra fuera nuestro resultado en nuestras vidas. Como dijo David Ormachea, la palabra de Dios nunca rechaza ninguna raza. Lo que sí rechaza son las malas costumbres de una raza. Sea blanco, sea negro, hispano o asiático. Y quiero decirle esto, ningún cristiano. Usted puede justificarlo de muchas maneras. Sí, pastor, sí podemos protestar. Ahorita le voy a decir en qué motivo, ¿verdad? Pero yo creo que ningún cristiano debe de salir a protestar a las calles. En lo personal, puedo estar equivocado porque, es que tú no tienes esa experiencia, puede estar en lo cierto.
Pero en mi punto de vista, yo me baso en lo que yo veo en la palabra, no me importa la experiencia, qué ha pasado, qué puede pasar, yo lo hago a un lado, qué dice la palabra y yo me sujeto a ella. Este es mi pensamiento. ¿Por qué razón? Yo creo que un cristiano no debe de involucrarse en protestas, aunque sean pacíficas. Usted dirá, bueno, ¿por qué, pastor? Creo la palabra. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios participa en el mundo. No, ¿qué es lo que dice? Vence al mundo. Amén. ¿Qué es lo que anda haciendo el mundo? Anda haciendo ello. ¿Tú te vas a unir a ello? Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo no se va a vencer con protestas, sino se va a vencer con la fe en Jesús. ¿Tú quieres cambiar realmente la sociedad? ¿Quieres cambiar lo que está allá afuera que tú dices, no es justo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ir al corazón. ¿Cómo vamos a llegar al corazón? Predicando y orando por ellos. Es lo mejor que tú puedes hacer. ¡Viva la democracia! A ver, diga conmigo, ¡viva la democracia! No, la democracia. ¿Almorzaron o no, hermanos? Este grito se oye en casi todo el mundo. La mayoría se concentra, como quien dice, en lo que el Estado debe de hacer, lo que el Estado debe de resolver y lo que el Estado debe de proveer. ¿Por qué? Por eso pagamos impuestos, ¿cierto? Y vea los resultados de los impuestos. No tenemos calles buenas aquí. Aunque carros se están remodelando, gracias a Dios, y que los tráficos, que las líneas, pero vea nuestras calles. Vea los lugares públicos, vaya a los centros comerciales, vea la atención médica o lo que sea. Usted vaya a otro país, si usted no ha estado en México, en otros países, no se queje. Es una bendición aquí, hermanos. Estamos en una tierra prometida, una tierra bendecida, hermanos. Sí, habrá sus discrepancias, pero es normal, no está en el cielo. Entienda eso, está en la tierra. Estamos bendecidos, hermanos. Jesucristo no creaba revueltas, al contrario, las terminaba. Dice la palabra en Mateo 22:17. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito o es correcto dar tributo a César o no? ¿Es correcto pagarle impuestos a Donald Trump o no es correcto? Dice el 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, de verdad, dame una peseta para acá. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Él les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cada cosa tiene su lugar. Y aquí algunos hasta quieren aplicarlo a la política, está fuera de esto. No, tenemos que ser parte y orar y votar. Amén. Pero aquí estamos viendo que lo que le pertenece al César, sus impuestos, tienes que dárselos. Y lo que pertenece a Dios en los diezmos, tienes que dárselos. Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Dale al tío Sam lo que es de él, pero hay que darle a nuestro Padre Dios lo que es de él. Amén. Ellos querían tener una justificación para rebelarse en contra del gobierno, no pagando impuestos, pero Jesús no se los concedió, no les dio helado. Ellos pensaban así, Jesús no va a decir, no den y rebélense contra ellos. No, nada. Al contrario, los confrontó. Amén. A Dios no le gustan las rebeliones. No le gustan las protestas. Usted conoce la historia de Satanás, ¿verdad que sí? Es una historia interesante. Cómo es que el diablo inició una protesta en el cielo. Inmediatamente, ¡vámonos! ¡Para afuera! Inmediatamente fue aventado del cielo. Tan rápido fue aventado como el milisegundo es una eternidad. Fue un milisegundo. Ahí va. Dice Jesús, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Es que el diablo quería hacer justicia. El diablo quería abogar por los ángeles. ¡No! No, quería tomar el trono de Dios. Ese era su punto. Ningún diablo, demonio, gobierno, grupo que apoya la rebelión o el racismo será aceptado y tolerado y aprobado por Dios, hermanos, para que sepa. Dios ama a todas las personas por igual. Amén. Ve a su lado el que está ahí. Tal vez no estará tan guapo como yo, pero Dios lo ama.
No me entendieron, ¿verdad? No se cree. ¿Sí miró a la persona que está de su lado? ¿Está guapo o no? Dios ama a todos por igual, hermanos. ¿Sabe qué significa democracia? Democracia viene de la palabra demos, que significa pueblo, y luego kratos, kratos significa poder, o sea, la democracia es el gobierno del pueblo. Estamos en un lugar democrático, dele gracias a Dios, que tiene la última palabra, como quien dice, es el pueblo, dele gracias a Dios. Entonces sepa que aún así el mundo puede ser democrático, pero con Dios allá no hay democracia. Sepa eso, porque Él es soberano, Él es Dios, Él es el que gobierna. Y el reino de Dios no es democrático, es teocrático. Teo, Dios, crático el gobierno, Dios lo gobierna. Él es el último y el primero que dice, yo aquí mando, les guste o no, aquí mis chicharrones toreros nomás. Eso es Dios, hermanos, amén. Así que no es el burrito, no es el elefante, es el Cordero de Dios, el mero mero, amén. Así que todo el mundo es libre de usar su libertad como desee, como le plazca. Sin embargo, forzar la Biblia, para forzar en decir algo, sí, tenemos que salir a la protesta, creo que no es correcto. Y a través de la palabra, a través de la Escritura, vemos que muchos judíos estaban anhelando una liberación de los romanos. Estaban cansados de la opresión, cansados de los impuestos, la injusticia social, la falta de derechos, esclavitud y otras cosas. Esto nos enseña que históricamente a lo que vemos, nuestro mundo no es muy diferente al que vivió Jesús. Amén. Así que por lo tanto comenzaron poco a poco a desear, Mesías ven y libéralos de esta desgracia que ha causado toda esta política en nuestro tiempo. Ese era su deseo. Pero en toda la historia vemos que muchos han tenido el deseo, sí, y han luchado por un derecho que realmente nunca tendremos. Mejoras que nunca van a llegar en realidad como nosotros las deseamos. Porque a medida que nos involucramos en ese tipo de protestas, usted más se va a decepcionar, se va a frustrar. ¿Por qué? Vamos a quedar en lo mismo como quien dice. No vamos a ver grandes resultados. O si no, va a haber peor y nos vamos a decepcionar al final. Peor. Usted vaya a un país comunista como Cuba o otro lugar, vive un mes ahí con el sueldo que pagan en Cuba. ¿Usted sabe cuánto gana un doctor en Cuba? Doctor, señores, $30 al mes. Ahora, ¿se imagina usted un carpintero, una persona que es enfermera o que trabaja en una escuela? Usted se queja aquí. Vaya y viva allá, y vive con una persona que es comunista, y luego regresa a Estados Unidos. Su perspectiva va a cambiar. Así que valore lo que Dios le ha dado. Yo creo que cuando Jesús fue arrestado, no intentó él promover una protesta, sí, muchachos, júntense y hagan una protesta para que me suelten. Al contrario, Jesús dijo en Juan 18:36 al gobernador romano que estaba allí, mi reino no es de este mundo, señores. ¿No es así? No es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, dice, yo mandar a traer ángeles, mira, así te los pongo a todos en su lugar. Pero dijo, no, mi reino no es de aquí. Aunque un día lo va a establecer. Dice en 2 de Timoteo 3:13, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Así que no espere que las cosas mejoren. ¿Usted cree que usted puede cambiar una profecía bíblica? No la va a cambiar, sino que dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La corrupción, la injusticia social, el abandono de los necesitados siempre han existido y siempre van a existir. Por esa razón yo creo que no hay ninguna parte en las enseñanzas de las Escrituras de Cristo, o sea, algún tipo de incentivo, como quien dice lo que vemos aquí, para hacer protestas en las calles, para manifestarnos o marchar, o sea, organizar marchas de protesta para intervenir de algún modo a lo que estamos viendo. Yo creo que no hay nada de eso en la política, cuando la palabra nos habla. Es por esa razón por la que Dios ha prometido juzgar al mundo con justicia. Es lo que dice Hechos 17:31, pero hay gente que camina tan ansiosa que ahorita quieren hacer eso. No, espérate al reino milenial y Cristo va a gobernar y va a ser el mero mero.
en ese reino milenial y ahora allí todo va a ser justo, aunque a usted no le guste, pero va a ser lo justo. Así que yo creo que tenemos que esperar hasta ese tiempo y va a ser un reino justo y verdadero. Así que como cristianos yo creo que entre todo esto, en lugar de congestionar las calles en protesta, que no cambiará de ninguna manera el problema, ¿qué tal si mejor congestionamos el cielo con nuestras oraciones? Ese sí va a ser un resultado agradable, se lo aseguro. Amén. Está es nuestra arma más poderosa, la oración, hermanos. Dios hace un llamado, ¿para qué? Para que no nos conformemos a esto. ¿Tú quieres estar conforme con el mundo? Es que no estoy conforme, lo quiero cambiar. ¿Cuál es tu fin? Este no es tu mundo, somos peregrinos. Vamos de paso, amén. No lo vas a poder cambiar. Y aparte, ¿sabes por qué? Primera de Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, de una manera el diablo está metiendo su cuchara ahí. Entonces tú nunca vas a poder con eso, jamás. Mientras este sistema esté bajo la influencia directa de Satanás, nada va a cambiar. Nuestro clamor como cristianos debe de ser la salvación de sus almas, porque es entonces que luego, si ellos reciben a Cristo, ellos van a doblegar su orgullo y arrogancia de cualquier administración y entonces pueda cambiar. Y hay personas que se han doblegado, presidentes que se han doblegado, pero a veces el sistema voltea las cosas y les da en contra y lo hacen ver de otra manera. Varias veces en Juan 15:19, 17:16 y otros textos, Él siempre dijo, no seas parte de este mundo. Así que en lugar de fomentar la desobediencia civil, nos insta a someternos a la autoridad. Dice Romanos, pero también nos dice Tito 3:1. Quiero que vaya ahí, hermanos, Tito capítulo 3, versículo 1. Tito capítulo 3, versículo 1 dice, recuérdales, como ya lo saben, pero ¿qué dice? Tú recuérdales. ¿A qué? Recuérdales que se sujeten. ¿Qué significa eso? Sujeta, sujeción, debajo de, no arriba de. Recuérdales que se sujeten ¿a quién? A los gobernantes y autoridades. El mayor, la policía de nuestra ciudad, ¿qué nos dice Dios? Sujétate y obedece. Amén. Dice que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Debemos estar a favor de ellos, no en contra de ellos. Y la eliminación de los males humanos y su pecado sí exige cambios en su vida, que no es posible, yo creo, lograr con marchas, con protestas, sino con la transformación de su corazón. A través del Espíritu Santo puede haber un cambio entonces. Y hay una gran diferencia entre la casa de Dios y la Casa Blanca. Hay una gran diferencia en la casa de Dios y la Casa Blanca. Pero sabe que yo he visto algo histórico en estos tiempos, de los cuales que yo recuerdo, he pasado por varios presidentes. Pero yo creo que algo he visto como ninguna otra administración y como yo les he dicho, ustedes saben, yo siempre voy a votar por el partido que promueva los principios bíblicos, sea cual sea. Yo por ellos, yo siempre voy a votar. Por ejemplo, ¿dónde ha visto usted que un presidente levante su Biblia con su mano y que predique de ella, aunque se equivoque con los libros? ¿Que usted ha visto eso? ¿No están aquí o están en contra? ¿Verdad? ¿Dónde usted ha visto que un presidente abogue por los cristianos? ¿Dónde usted ha visto un presidente que haga una ley que no haya persecución en contra de los cristianos? ¿Dónde ha visto usted que un presidente diga que las iglesias son esenciales? ¿Dónde ha visto usted un presidente que promueva la oración en todo el país? ¿Dónde ha visto usted un presidente que recomiende que los negocios, en vez de que digan Season's Greetings, digan Merry Christmas? Ahí está Cristo incluido. ¿Dónde ha visto usted un presidente que promueva la provida? ¿Dónde usted ha visto un presidente que promueva al matrimonio heterosexual? ¿Dónde usted ha visto eso?
Yo siempre voy a votar por aquellos que están a favor de la palabra de Dios. Creo que no los ha habido en un sentido. Sí, no es el presidente perfecto. Sí, aunque tenga malas actitudes y aunque sea mal hablado, tiene buenas convicciones. Amén. Así que usted vote por quien quiera, yo voto por quien yo quiera. Amén. Lo que va a afectar a un país en las generaciones venideras no son actitudes, que es lo que la gente está molesta con, sino más bien convicciones. Es lo que va a afectar a nuestras generaciones. Yo voto por convicciones, no por actitudes. Para mañana se le pasa, mañana alguien lo confronta y lo regaña y se le puede pasar y puede cambiar, pero las convicciones no. Hasta a veces se hacen leyes. ¿No es así? Si usted quiere hacer una protesta, haga lo que dice Nehemías 10:29. Fíjese lo que dice Nehemías 10:29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales. ¿Se reunieron con quién? Con un grupo. No andaban en las calles destruyendo cosas. No, júntense. Mira, vamos a protestar de esto. ¿Qué es lo correcto? ¿No es así? Dice, para protestar. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían, ¿qué? Por las calles haciendo daños. Queremos un cambio en la política. No, olvídate de la política, el problema eres tú. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? Nosotros vamos a andar en la ley de Dios. Nosotros como ciudadanos vamos a hacer nuestra parte, señores. Es lo que os estaban diciendo aquí. Jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían, o sea, obedecerían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos que Jehová nuestro Dios. Imagínense, la protesta fue entre ellos, hermanos. ¿Con qué fin, Señor? Queremos obedecerte. Haga protesta de eso y motive eso a ver quién lo va a hacer. Ni los cristianos. ¿Sí o no? ¿Debe el cristiano participar en las protestas contra el gobierno? Dice Romanos 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Usted resiste a la autoridad? ¿Qué dice Dios? A mí me está resistiendo. A mí me está resistiendo. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No piense que todo se va a quedar así, todo esto. Va a haber una consecuencia, si no de parte de Dios, sino en los impuestos. Al fin de año, como... No, que no, chiquito. Jeremías 29:7 dice, además, fíjese lo interesante en esto. Jeremías 29:7, además, fíjese lo que dice Dios, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Yo soy mexicano, pastor, pero estoy aquí. ¿Qué dice Dios? Cuando yo te he enviado, estás aquí en este país, dice, y pidan al Señor por ella. Dice, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¿Ve usted? El bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Si a la ciudad le va bien, a mí me va a ir bien. Haga eso y provoque, le va a ir mal a la ciudad, a usted le va a ir mal. ¿Qué dice Dios? ¿Sí o no? Así que nuestra tarea es orar por ellos, hermanos. Eso es lo que Dios pide. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y fíjese el primero que pone, por los reyes, que si ahora fuera ahora es por los presidentes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposada en toda piedad y honestidad. ¿Usted cree en la oración o no? Para terminar. ¿Sí creen en la oración o no? ¿Están orando? Ya no cierran tantos amenes, ¿no? Creo que tenemos que estar orando, hermanos. Una ocasión, un pastor estaba orando para que se cerrara un bar que estaba allí casi al frente de la iglesia. Lo instalaron, lo pusieron, el pastor estaba preocupado. Los hermanitos también, mira que han puesto aquí un bar aquí cerca de nuestra iglesia. Pero ¿sabe qué hizo los cristianos? Pues vamos a hacer cadenas de oración. Y sí, fue lo que hicieron ahí entre los grupos de la iglesia para que se cerrara esa taberna, ese lugar ahí cerca de la iglesia.
Cada vez que pasaba el pastor, pues ahí estaba el dueño en ocasiones afuera limpiando, pintando, arreglando su lugar para atraer a la gente. Y al pastor no le importaba, cuando él iba pasando así caminando, él levantaba su mano y declaraba: ciérrate en el nombre del Señor, consúmete y desaparece en su nombre. Y así oraba el pastor cada vez, y el dueño lo escuchaba, lo observaba también, y él escuchaba la oración del pastor. Se iba el pastor, y un día vino una tormenta eléctrica. Y cae un rayo sobre el bar. ¿Qué cree? Se quema todo el bar, quedó esfumado. Y el dueño del bar se acordó de las oraciones del pastor. ¡Ay! Estas son las oraciones del pastor. Y dice el dueño, ya cuando dice: yo lo voy a llevar a la corte al pastor. Sí, se llegan los arreglos, van a la corte y están allí en la corte. Y frente al juez, el dueño del bar dice: su señoría, se me quemó el bar porque cayó un rayo. ¿Por qué? Porque el pastor oró para que se quemara o se destruyera. Y esa era su convicción de y al final se cerrara mi negocio. Y algo interesante que el pastor dice: yo no tengo nada que ver, yo no manejo la lluvia, yo no manejo las tormentas eléctricas, los rayos, yo nomás oraba. ¿Y sabe qué fue lo que dijo el juez? Esto es increíble. Tengo ante mí un ateo que cree en el poder de la oración y un pastor que no cree que su oración tenga poder. Imagínese, ¿usted cree que la oración tiene poder o no? Si es sí, va a producir un cambio positivo, hermanos. Y la oración es real. Dios es real. ¿Por qué? Porque oramos a alguien que es soberano, que es poderoso y que tiene el control sobre todas las cosas. Amén. Le voy a invitar para que se ponga de pie. Y recuerde que Dios tiene el poder de transformar y cambiar la vida de cualquier persona y su corazón. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración. Yo creo que en vez de protestar, mejor vayamos con Dios. ¿No es así? Y si al final aún Dios nos pide que hagamos tal cosa, bueno, si es que Él lo permite, Dios le va a dar paz en su corazón. Pero yo creo que Dios es Dios, no el Estado. Dios es soberano, no el Estado. Dios es omnipresente, no el Estado. Dios es el Todopoderoso, no el Estado. Dios es el Eterno, no el Estado. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y recuerde esto, que tiene Dios una ley y la ley está en nuestro corazón. Y Él quiere que la obedezcamos y nos sometamos, y que su ley aún está sobre cualquier gobierno. Sea quien sea, aunque sea el más poderoso del mundo, Dios está encima de ese gobierno, su ley está encima de ese gobierno. Y yo creo que como cristianos tenemos que no tanto sí obedecer una ley terrenal, pero está encima una ley celestial. Y esa es la que vamos a obedecer, y le va a ir bien a esta ley terrenal también. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la hemos escuchado, Señor, pero queremos, Señor, no solamente escucharla, sino obedecerla y vivirla, Señor. Queremos ser ciudadanos no solamente del reino de los cielos, sino también, Señor, ciudadanos de nuestra ciudad, de nuestro condado, de nuestro estado y de nuestro país, que provoquemos, Señor, la paz, que provoquemos, Señor, sobre todo la unidad, Señor, entre todo ello. Y pedimos también, Señor, que podamos realmente ser una nación cristianos, sobre todo, Señor, que promovamos la paz, Señor, no las protestas. Realmente, donde nosotros, Señor, como cristianos, que en vez de que haya guerra pueda haber paz, Señor. Que en vez de que haya infidelidad pueda haber fidelidad, Señor, en nuestra vida. Donde en vez de que haya irresponsabilidad pueda haber responsabilidad. También, Señor, donde haya hijos dentro y no fuera del matrimonio, Señor. Que haya paz y no un caos. Que haya tranquilidad, Señor, y no violencia. Que pueda mejor provocar o producir empleos y no explotación. Y que haya un compromiso y no vagancia, Señor. Así que permitimos, Señor, que sea tu poder, Señor, gobernando nuestras vidas como cristianos y buenos ciudadanos. Que si a nuestra ciudad le va bien, a nosotros nos va a ir bien, Señor. Así que bendice a tu pueblo, Señor, y que podamos ser obedientes a tus principios. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Bendiciones.